¿Qué pasa, chavales? Soy Pavel y estamos jugando a Watch of the Realms. En el día de hoy os traigo un vídeo donde vamos a hablar del siguiente banner de esta semana, donde hay dos personajes que son bastante interesantes. Lo que ocurre que estamos pelados de piedra, ¿no? Con la lujuria nos dejaron tiesos y la verdad que no tenemos para invocar. Y luego aparte se une otra cosa, de que ya me he enterado de lo que va a salir dentro de un mes o por ahí. Y la verdad que, es que hay un banner ahí de Hatsu y el nuevo tío este de los cazadores que pega y cura a la vez. Y creo que voy a guardar las piedras para esos dos personajes, porque si no, al final vas tirando aquí a lo que te va saliendo, pero no le pegas de forma fuerte, no va en serio por lo que realmente hace falta, ¿no? Y hay que ir a por personajes que realmente te mejoran mucho la cuenta. Aún así, este evento, si yo tuviese la cuenta menos avanzada, es bastante interesante. Os voy a hablar primero de los épicos. Mira, los épicos, la Weka Hollow es un personaje en meta. Lo que pasa es que estos personajes de ir invocando te van saliendo. Es decir, que tú no vas al banner por esto, menos cuando yo fui a por Idril, que era un banner que estaba acompañado por Sylas y por Yerna, entonces eso era un banner que no tenía problema. Pero este tipo de personajes, esto es un personaje que se usa en todos lados y es buenísimo, entonces es muy bueno. La Hollow es muy buena. Pero bueno, esta te va saliendo, yo ya la tengo a 5, creo. Teowin es un personaje que a mí me ha ayudado bastante al principio, sobre todo para hacer la campaña y para la guía Raid 3. Y es un personaje bueno de comienzo para aquel que esté empezando. Eso quiere decir que si lo tienes o te ha tocado, súbelo, pero tú no vas al banner por ese. Y este es un personaje que creo que está bien, pero que específicamente no lo he usado. Y me da un poco de pereza mejorarlo, pero lo épico, la verdad que de este banner está bien. Y entrando ya en los legendarios, mira, Alaura es un personaje que tiene una mecánica muy interesante. Es un personaje que tiene un rango amplio, que hace bastante daño con la invisibilidad y que con las habilidades que las vamos a echar un vistazo ahora, tiene una habilidad, todos los personajes que tienen algo característico son buenos. Este personaje es para que esté aislado, esté solo, invisible y va matando grupos de gente, ¿no? Y está bien. En su talento dice, cuando la habilidad definitiva no está activa, permanece en el estado invisible. Es decir, que está invisible siempre que no esté utilizando la definitiva. Y luego sus habilidades son, la básica es un daño, que sobre todo le da a las voladoras. La ulti, el disparo de ráfaga, cuando se activa pierde el estado invisible y cada ataque se convierte en 2 golpes consecutivos. Y el daño a las unidades voladoras aumenta un 45%. Con los Awakening, si tienes Awakening ya, tiene una cuenta muy avanzada, este encima hace más daño de área. Luego tiene la concentración extrema, que aumenta el índice de crítico un 10%. Si no es aliado en las casillas adyacentes, aumenta el daño crítico un 20% extra. Eso está bastante bien, porque además luego tiene un Awakening que si el exceso de crítico que tenga se convierte en daño crítico. No se desperdicie nada. Y muchas veces es más fácil conseguir crítico que daño crítico. Y por último, los disparos desperdigados. Por cada golpe crítico asestado durante la habilidad definitiva inflige un 60% de daño a dos enemigos a una distancia de 1,5 casillas del objetivo original. Y esto lo que hace es daño de área cuando está pegando en la definitiva. Entonces es un personaje que está muy bien. Es un personaje que a mí me gustaría tener, pero no es un personaje que me haga gastar dinero o gastar piedra en un evento. Entonces, si me sale, es el típico personaje que le estoy tirando algo y me sale una Laura y digo, qué chula, me gusta, me hace ilusión tenerla en el equipo. Pero no es un personaje que yo vaya a un banner a por ella. Ahora bien, este personaje yo creo que es un pelotazo. Este es un pelotazo y yo lo tengo y lo he probado. Y es un personaje que es muy útil porque no es tan bueno como Dolores, tiene una habilidad que es la de dar inspiración, que lo que hace es que cuando la habilidad, el martillo de las bendiciones, dice, aplica un 35% de inspiración, que es que aumenta el ataque de las unidades adyacentes. Dice, aumenta el ataque en proporción al ataque del lanzador, mientras este efecto esté activo, los demás bonificaciones de inspiración no tendrán efecto. Además, el lanzador es inmune a estos efectos. Vamos a comprobar una cosa de este personaje. Si tú ves este personaje, no lo he probado todavía, no he comprobado todavía lo siguiente, lo estoy haciendo aquí con vosotros. Quiero saber cuál es el ataque
base, 3248. Vamos a quedarnos con ese dato, 3248. Vamos a irnos a Dolores. Nos vamos a Dolores, a Galería. ¿Dónde están? Galería está. ¿Dolores era un infernal? Creo que sí, ¿no? Aquí. Dolores tiene de ataque básico 2536. Entonces, fijaros, Dolores, el otro daba un 35%. Y Dolores da un 30% de inspiración. Aumenta el ataque en proporción. Entonces, en teoría, este da bastante menos ataque que el otro. Salvo error por mi parte, porque en teoría dicen que Dolores es mejor. Dice, aplica un 30% de inspiración a los demás aliados a su alcance durante 15 segundos. Efecto de inspiración más 5. Duración, coste, da un 40. Con las mejoras da un 40. Parece, ¿no? Con las mejoras da un 40. Y sin embargo, Constanza tiene mejora más 5, otro 40, durante 15 segundos, el otro era 14, y además este en 45. En teoría este da más inspiración que Dolores. No lo sé. Dejadme en los comentarios por qué Dolores yo tengo en mente que era mejor que esta para la inspiración. Igual no es así. Igual es porque lo echa más rápido y demás. Pero lo que yo tenía entendido era que Dolores era mejor. Pero déjame en los comentarios el por qué, porque ahora mismo no caigo. A lo que iba, al por qué este personaje lo veo que es muy bueno. No es solo por eso. Que además esta cura más que Dolores. Esta cura más que Dolores. Y sobre todo, la sanación a otras unidades terrestres aumenta un 20%. Yo no sé si eso es la suya sola o la de todas las demás. Como esto sea toda la sanación que reciba el personaje terrestre, es que conforme voy diciendo cosas de este personaje, me voy poniendo más tenso. Es decir, es mejor. Por un lado, la inspiración, el ataque que tiene base es más alto. O sea que no le tienes que meter tanto ataque para conseguir el efecto de Dolores, porque este hay que meterle un poquito de HP y de defensa, sobre todo HP. La inspiración, por tanto, es buena. Lo estás colocando encima en el suelo entre los guerreros. Por tanto, el rango te va a ir mejor que con Dolores. Es un rango que yo creo que es más amplio. Te va a ir mejor el rango que con Dolores. Va a ser más fácil. Luego, aparte, tiene la habilidad de curar y cura algo que no es despreciable. Dice, sanación basada en el ataque, un aliado a su alcance con un 60% de la potencia sanadora. Cuando la campeona bloquea a los enemigos, deja de curar. Ese es el tema, que cuando estás bloqueando, dejas de curar, golpea a un enemigo bloqueado e inflige un 100% de daño. Pero es que creo que cuando ella tanquea, se cura a sí misma. O sea que en realidad, si ella está bloqueando, ya está sanando a alguien que está bloqueando, que es lo que tú quieres, que cure a gente que esté bloqueando. Luego en la ultimate, el 35% de inspiración, que sube hasta un 45%, pero es que el ataque base de esta pava es más alto que el de Dolores. Y eso al final, si la otra eran 2500 y esto 3500, eso que hace que su ataque sea mucho mayor. Eso es muy importante. Y luego, el cántico rejuvenecedor, que dice que la sanación a otras unidades terrestres aumenta un 20% al curar a los aliados con ataques básicos. El campeón también restaura una cantidad de vida equivalente al 40% de la potencia de sanación. Dice potencia de sanación con unidades sobre tierra más 3%, al campeón más 10, más 3, más 4. Está bastante bien. Y aquí, ¿qué más tiene? Tiene otra pasiva. Al recibir daño, sana al campeón con un 100% de la potencia de sanación. Es decir, cuando le están dando candela a esta, se cura. Al recibir daño en área, también cura a los aliados al alcance del ataque básico un 40% de la potencia de sanación. Y esto solo una vez cada 30 segundos. Y esto también es bueno. ¿Y por qué digo que esta va a ser muy buena? Porque esta creo que en la Gear Raid 4 lo va a petar. En la nueva Gear Dungeon. En la Gear Dungeon esa que hay de la Volca, del Forerunner y todo eso, esta creo que la va a petar. Porque en esa misión tú tienes dos líneas. Si te haces una idea, tienes aquí arriba la Volca, en ese mapa. Y luego tienes aquí tú tienes tu zona, para que te haga una idea mental, y tiene aquí una línea que te entran pavos y otra línea más fuerte que te entran pavos. Esta de aquí, la horizontal, si aquí está Volca, la de aquí es la que más gente entra. Entonces ahí tienes que meter tanques, curanderos y gente que haga slow y daño mágico.
y por arriba también. Entonces yo creo que ahí, para esa nueva raid, vas a tener que, van a petarla estos son buenísimos para esa raid. Yo tengo idea aquí de utilizar a Morrigan, a la Sir, a Vierna y por ejemplo subiré a este o a esta. Pero por ejemplo también tengo aquí a esta, tengo a Eona, tengo a esta para curar, tengo a Grid también. O sea, tengo luego este ya veremos, que esta también puede ser interesante, que es una basura, pero ahí específicamente puede ser muy buena. Este, por ejemplo, quien lo tenga va a ser muy bueno en esa raid, va a ser buenísimo. Yo a ver si lo sacan de nuevo y le tiro. Espérate que me estoy tomando un cafelito. Mira, y luego otro que va a estar muy bien van a ser estos, el Trono Boreal. El Trono Boreal, los tanques los vas a llevar con el Trono Boreal o con otra que te voy a decir ahora. Porque tienes al Reinhardt, tienes a esta que tiene una habilidad definitiva que es la caña. Aumenta el índice de bloqueo de los aliados al alcance en 1 y le aplica reducción de daño físico y reducción de daño mágico. Aquí el problema es que vienen muchos monstruos, pero si tú sincronizas la ultimate, la definitiva con esta, los para. Esta es buena, luego la Sadie va a ser buena también ahí. Y el Brokir, que es una bestia tanqueando. Más luego este curandero. O sea, decir, estas dos facciones van a ser muy buenas. Nocturno, por ejemplo, Valkyria va a estar bien para eso. Y bueno, yo creo que el Shamir, que la gente cree que es una basura, lo va a petar en esa raid. En la de la Volca. Pero es que hay otra facción que me gusta. Y va a ser esta. Si tú tienes a este personaje, tío, has triunfado, ¿eh? Esto es una mala bestia. La Laia esto es una mala bestia. Restaura, pero es que allá es buena de por sí, regenerando Rage, pero es que esto es impresionante. Dice, aumenta los atributos básicos de la facción un 15%. Aumenta periódicamente el daño y la potencia de sanación un 30% durante 20 segundos. El daño un 30%. Dice, cuando un miembro de la facción recibe sanación, su daño aumenta un 15% durante 10 segundos. Esta es muy buena, pero tú vas a poder montar ahí, en vez del Trono Boreal, vas a poder poner al Regulus, a la Eunomia esta y a la Constanza. Y eso te va a salir algo bastante curioso. Lo que ocurre es que luego de DPS y tanque solo tiene uno, entonces al final creo que la gente va a optar más por el Trono Boreal. Yo en principio, a mí me encanta Constanza, yo creo que la voy a usar en esa raid. Yo creo que va a ser un pelotazo en esa raid, Constanza la que va a liar. Y incluso Regulus, pero es que también la facción del Trono Boreal va a ser muy buena. Tengo muchas ganas de que salga esa. También si tuviese una ardea de estas también estaría muy muy bien, pero esto va a ser complicado. Entonces, que en conclusión, el banner nuevo de este fin de semana yo no lo voy a tirar. Yo no creo que tire hasta que llegue el banner que van a sacar de Hatsu y el tío ese que cura y hace daño de lejos, un cazador, que es un tío ahí con una especie de escopeta y ese, pues van a sacar un banner de eso. Y yo creo que ese banner va a venir a finales de marzo o por ahí. Y yo ya estoy guardando para ese banner. Tengo 41 de estas. Los diamantes me los voy a gastar en mejorar los personajes, en conseguir artefactos y mejorar equipo. Pero el banner de esta semana no es muy allá. Ahora, si tú le tienes que tirar porque tienes que invocar, tío, adelante. Los personajes, Constanza y Laura, son unos personajes bastante buenos. Y la verdad que os recomiendo que le tiréis si tienes que invocar. Porque si estás empezando una cuenta, tienes que invocar. Y realmente esos épicos, el Hollow es muy bueno. Así que la verdad que no está mal ese banner. Pero si ya estás en una situación en la que estás farmeando equipo y realmente lo que quieres es llegar a 1.21 y conseguir los mejores personajes, pues entonces yo que tú me esperaría a que llegue el banner de Hatsu y el tipo ese de la escopeta, ¿vale? Venga, un abrazo y cuídate, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.